El magnetismo y la electricidad se generan por el movimiento de electrones de los materiales que los conforman. Ejercen fuerzas a distancia y producen un campo a su alrededor. Además, se relacionan entre sí por medio de electromagnetismo, que posibilita el desarrollo de generadores de electricidad, máquinas y motores eléctricos, transformadores y otras aplicaciones importantes para la industria. Hola, soy el profe Walter y hoy vamos a hablar del electromagnetismo. Los fenómenos eléctricos y magnéticos presentan ciertas similitudes que llevaron a los científicos a buscar relaciones entre ambos. En 1820, mientras preparaba su clase de física en la Universidad de Copenhague, el químico danés Ørsted observó que, al mover una brújula cerca de un cable, la aguja giraba y quedaba perpendicular a este, formando un ángulo de 90 grados. Además observó, si se invertía el sentido de la corriente eléctrica, la aguja giraba 180 grados en sentido contrario. A partir de ello, realizó diferentes pruebas y demostró que un material conductor de corriente eléctrica crea un campo magnético. Posteriormente, Ørsted comprobó que no solo la corriente ejercía un efecto sobre la brújula, sino que ésta también lo hacía sobre el material conductor. De este modo, sus investigaciones sentaron las bases del electromagnetismo, rama de la física que estudia en conjunto los fenómenos eléctricos y magnéticos. Actualmente, el electromagnetismo se considera una de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Si se atraviesa un material conductor con una hoja y sobre ella se colocan limaduras de hierro, se puede comprobar que el movimiento de los electrones, y por lo tanto la corriente eléctrica, genera un campo magnético. Al circular la corriente, las limaduras se disponen en círculos concéntricos alrededor del conductor. La intensidad del campo magnético disminuye al alejarse del conductor. Algo similar se observa cuando se esparcen limaduras de hierro alrededor de un imán. Al conocer los resultados de Ørsted, el físico y matemático francés André-Marie Ampère pensó que entre dos materiales conductores por lo que circula corriente eléctrica debía haber una interacción semejante a la que ocurre entre imanes. En 1825, luego de una serie de experimentos, Ampère comprobó que la intensidad de la corriente eléctrica y la forma del circuito por donde circula determinan las características del campo magnético. La ley de Ampère, corregida posteriormente por el científico escocés Maxwell, explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre ese contorno. Así, relaciona una intensidad de corriente eléctrica con el campo magnético que produce. Si se consideran dos materiales conductores por los que circula corriente eléctrica colocados en paralelo, los campos magnéticos generados por cada uno interactúan. Esto hará que los conductores se comporten de la siguiente manera. Si las corrientes van en la misma dirección, los conductores se atraen. Pero si las corrientes van en direcciones contrarias, los conductores se repelan. Si hablamos un poco de la introducción de la electromagnética, podemos decir que hasta principios del siglo XIX, los únicos dispositivos que producían una corriente eléctrica débil eran las pilas. Sin embargo, a partir del descubrimiento de Ørsted, se comenzó a especular sobre la posibilidad de que el magnetismo pudiera generar electricidad. En 1831, dos físicos, Faraday, de Inglaterra, y Henry, de Estados Unidos, descubrieron de manera independiente el mismo fenómeno. Al introducir o retirar un imán del interior de un material conductor con múltiples espiras, por ejemplo, una bobina, se producía corriente eléctrica. Esto sucede porque el movimiento del imán respecto al conductor pone en circulación a sus electrones, debido a la variación del campo magnético. Cuando este movimiento cesa, no se produce corriente eléctrica. Este fenómeno se lo conoce como inducción electromagnética y ha permitido crear electroimanes y generar electricidad. La intensidad y el sentido de la corriente eléctrica se determinan con un amperímetro. Este instrumento posee una aguja que se desvía hacia un lado si se introduce el imán en un determinado sentido y se desvía hacia el lado contrario si el imán se introduce por el polo opuesto o si se extrae de la bobina. Además, si el movimiento del imán se realiza con mayor velocidad, se incrementa la intensidad de corriente. Y para ver un pantallazo de lo que son los electroimanes, te puedo decir que si se coloca una barra de hierro dentro de una bobina, el hierro se imantará en el momento que empieza a circular corriente eléctrica por las espiras. Cuando ésta cese, el hierro se desimantará. Esto generará imanes de duración limitada
controlados por la circulación de la corriente que se denominan electroimanes. La intensidad de la corriente generada del campo magnético depende del número de espiras de la bobina y, en consecuencia, este factor se puede regular voluntariamente para obtener imanes más o menos potentes. A continuación te dejo una trivia. Investiga qué ventajas y desventajas tienen los electroimanes respecto a los imanes naturales. Si te gustó el video dale like, no te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video. Chau chau.